este es mi canal de YouTube. Este es el registro de días continuos de meditación y apertura y lectura de registros akáshicos. Este es el día número 34. Fue un día bastante movido, no sé si es la palabra movido. Sucedieron hechos aislados, pero la mayoría trataba de lo mismo, y eso fue lo que me sorprendió. Por eso en la apertura aparece Paramahansa Yogananda y me regala una lección hermosa ese día, que es la que quiero compartir. Me dice que siempre antes de responder me tome unos minutos, unos segundos creo, ni siquiera alcanzan a ser minutos, unos segundos, unas respiraciones conscientes para poder regularme y responder de manera armoniosa. Que no es ahí nomás contestarle al otro, es ver primero qué quiero comunicar. Sea una respuesta o sea de iniciar una conversación, bueno, ¿qué quiero transmitir, no? Esto de respirar y fíjate qué vas a decir bien. Que no entre más en los juegos de emociones o armar pequeños dramas, ¿no? En las charlas. Que eso era muy mío, lo hacía, o sea, se armaba todo un desmadre y tal vez era toda una conversación por WhatsApp, o sea, algo muy mínimo se hacía algo complejo, en donde también jugaban las emociones del otro, la otra persona también se exponía mucho, su corazón se hería o yo hería al otro a propósito y el otro me hería, era una cosa que no terminaba. Entonces me dice que tengo que tener esta determinación con mis palabras, que tienen que ser a veces muy poquitas o cortitas o precisas. No hace falta que sea un montón de cosas las que comunique, pero lo que comunique que tenga peso. O sea, que lo que comunique en verdad tenga su sentido, tenga su significado. Y me dice, debes conseguir tal peso de tus palabras que tu no sea un no y que tu sí sea un sí. Y eso se trabaja con convicción propia y el cultivo del compromiso. Y cuando me dice cultivo siempre se refiere al jardín interno, tema que está en otros videos anteriores de estos listados y los podés buscar, lo podés buscar. ¿Qué es lo que es el jardín interno, no? Esto de que el maestro Paramahansa siempre habla del cultivo, nada puede ver afuera, exteriorizarse en mi entorno si no lo cultivo, si no lo trabajo en mi interior, no se va a manifestar de la nada. Primero pasa por acá. Entonces, Paramahansa en este día me muestra cómo todas estas cosas que yo veo como a veces, qué drama, pasan también por mí, son generados también por mí. Tengo que llevar conciencia a eso y que tengo que cultivar este peso en mis palabras, en mis decisiones en general. Me dice que esto del peso de nuestras palabras es un proceso lento que no se da de un momento a otro, que me recomienda siempre respirar antes de contestar en cualquier situación, que evalúe el hecho, no la interpretación, porque una cosa es el hecho, lo que sucedió, y otra cosa es la interpretación que yo me quiero contar sobre eso. Esto aplica para cualquiera y en cualquier situación laboral, vincular, en cualquier situación. Que me dice que trate de no impregnarme de las cosas, ¿no? De lo que sucedió, quedarme carcomiendo y rumiando lo mismo del pasado, porque dice que eso es una carga y no sirve, hay que andar liviano. Entonces, no, esto como los pasos ante cualquier conversación, comunicación, discusión, respiro, identifico qué quiero yo, transmitir, expresar, comunicar, qué quiero, elijo las palabras cuidadosamente, evaluando siempre el hecho, no la interpretación, y en lo posible no cargarse con nada de lo que ahí suceda. Esto de no tomarse nada personal. A veces parece muy fácil, llevarlo a la práctica requiere su proceso. Y me dice que me comunique siempre con paciencia y con claridad. La gente no sabemos cómo puede tomar nuestro mensaje, el tema es que nosotros lo tenemos que hacer con lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro amor, de nuestra paciencia, de nuestra claridad, dar el mensaje y el resto solo depende de quien lo reciba, de quien lo escuche, de quien esté, pero no depende de mí, eso ya no depende de mí, no es mi campo de acción.
Y sí me dice que tengo que aprender a fijar los límites de mi propia vida, tengo que priorizar responsabilidades y actividades de ahora. Y esto me gusta mucho porque me dice, como maestro, Paramahansa Yogananda, vuelvo a aclarar siempre, como maestro no cargué con media India a las Américas. Generé un India ya en Estados Unidos. Me refiero a que con el alma pura y llena de amor encontrás siempre amigos y familia donde vayas. Por eso no te apegues a nada. Entiende que tu tiempo y lo que hagas con él es lo único que importa. Creo que por ahí he tenido la sensación en estos últimos días de hacer muchas cosas. Estoy pasando mucho tiempo conmigo misma y, y por ahí ya no tengo como esta disponibilidad en el horario, o no sé, disponibilidad no es la palabra, está esta sensación de que mis días antes eran como re, podía pasar cualquier cosa, daba igual, a veces no pasaba nada. Y ahora no. Ahora hay una especie de rutina y una especie de, no sé si rutina, pero hay una estructura que seguir para poder abarcar todas las actividades, meditación, registros, sesiones y tiempo de meditación y oración. Entonces son como pautas que quiero cumplirlas realmente. Entonces me dice focaliza, ¿no? Focaliza prioriza tus actividades. Y desde ahí comunicate clara siempre y no te metas en dramas que no te aportan nada, que no suman. Y desapegate de las cosas. En su momento tal vez me desapegué de instancias externas. Hoy tengo que aprender a trabajar el desapego consciente hasta en los vínculos, ¿no? Con esta frase que me regala de yo no cargué India a Estados Unidos, no se podía. Él generó allá un ashram, entonces generó un India en Estados Unidos. Y esto como lección me pareció muy linda, muy enriquecedora. Y también te puede llegar a servir a vos para preguntarte cómo estás en este último tiempo en cuanto a la comunicación con tu entorno, con vos mismo también es muy importante. Si no hay claridad, no nos entendemos ni nosotros mismos. ¿Cómo estás con esto de la tranquilidad en tu vida? ¿Quién aporta tranquilidad? ¿La generás vos? ¿O querés tranquilidad pero después terminás accionando desde lo visceral e instintivo, como hacía yo, súper animal ahí? Y no razonaba, sino que explotaba ante la primera cosa y no sirve de nada, eso drena un montón de energía. ¿Cómo estás también con el tema de los límites de tus proyectos? Hay que priorizar. Es, es fácil, me parece, poner límites. Lo complejo es sostenerlos. Sí, ahí está el trabajo en el día a día. Y esto, por ejemplo, de mi propósito, yo no puedo ver cómo lo ve el otro. Tal vez el otro piensa que esta mina está en cualquiera, no hace nada. No labura pesado. Y yo te puedo decir que no, la verdad que no trabajo pesado, trabajo de lo que me gusta. Estos días han sido súper abundantes de muchas sesiones, he tenido tiempo de rezar, de pedir, de agradecer, de meditar, de tomar clases de yoga. Y es mi vida y es mi realidad. Entonces la que debe priorizar esa vida y esa realidad soy yo misma, nadie más. Eh, la verdad que poco importa cómo es recepcionada esta vida para el entorno. Lo que importa es que yo crea en esta vida y en esta posibilidad de que sí se puede. Se puede una vida tranquila, se puede una vida desde el propósito, desde el disfrute y desde la conexión, porque eso se ha dado ahora. Estos días viviendo así, haciendo estas actividades, ha cambiado tanto todo, que no me alcanza este video para explicar y para contar las cosas que han sucedido. Si a mí alguien me lo pregunta, yo digo que estoy en la frecuencia de los milagros, porque no hay día en que no han pasado cosas extraordinarias, se ha movido energía después de años, han habido reencuentros. He tenido la bendición de tener tantas cosas: salud, abundancia, un plato de comida en la mesa, trabajo, posibilidades de sesiones, conocer gente nueva. No sé, es como en la frecuencia de los milagros.
Claro, pero para entrar a la frecuencia de los milagros, le he dicho que no a muchas cosas. Créeme, créeme que ese desapego, esa claridad, vale la pena trabajar por eso. Vale la pena 100%. Así que este es el registro del día número 34 de meditación y apertura y lectura de registros akáshicos.